Bendiciones. Angie aquí con ustedes nuevamente. En este día quiero seguir hablando del Espíritu Santo y en esta hora quiero enfocarme en el Espíritu Santo, el intercesor. Entonces el Espíritu Santo, como mencioné en el video pasado, hablé de quién era Él, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está desde el principio, desde antes de la creación, ¿verdad? De la fundación del mundo, el Espíritu Santo es. Recuerden que Él es el Espíritu de Dios mismo y Él estuvo y tuvo participación en lo que fue la creación, ¿verdad? De este mundo junto al Padre y al Hijo. Entonces, el Espíritu Santo viene a morar nuevamente, viene a morar en nosotros cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y se convierte en nuestro sello para el día de la redención. Él es quien está con nosotros, haciendo la obra de purificación y de perfección en nosotros, ¿verdad? Entonces sabemos que somos salvos porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y damos el fruto del Espíritu, que viene siendo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Eh, la templanza y tengo que mencionar que el Espíritu dentro de nosotros es para edificación nuestra y el Espíritu sobre nosotros es para edificación o para el propósito de Dios en la vida de otras personas. Eh, no necesariamente, si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y damos estos frutos, eso quiere decir que ¿verdad? Que le estamos dejando que el Espíritu Santo haga lo que Él tiene que hacer nosotros. El Espíritu Santo solamente fuera de nosotros eh, es para edificación de otras personas. Es un tema, tendría que ser otra clase sobre eso, pero no simplemente porque quizás hagamos que el Espíritu haga ciertas funciones a través de nosotros por ejemplo, tener dones, ¿verdad? No significa que exactamente es que somos salvos y Él solamente está fuera de nosotros, ¿verdad? O haciendo su trabajo a través de nosotros. Tenemos que, como mencioné antes, en el video anterior, tenemos que estar seguros de que estamos sometiéndonos al Señor, a su palabra y a su Santo Espíritu, ¿verdad? Para que encontremos la salvación. Eso sería un tema que tendría que explicar más a profundo. Simplemente no quiero eh, que pensemos o porque miremos a una persona quizás operando en los dones del Espíritu Santo. No necesariamente tiene que ser salvo, pero bueno, ya si Dios me permite, quizás explique esa parte. Pero hoy quiero enfocarme en cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero primero me gustaría decir que la forma más eficaz, ¿verdad?, en la que nosotros podríamos orar viene siendo a través de la palabra de Dios mismo, ¿verdad? La Biblia misma, la palabra, declararla o personificarla, ¿verdad? Y porque Dios es fiel a su palabra, entonces, y el Señor Jesucristo dijo en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Y la palabra, la Biblia, es toda la palabra que ha salido de la boca de Dios, ¿verdad? Aparte de cualquier otra palabra personal o profecía que Él nos haya dado a nuestra vida para edificación propia, pero todo creyente que lee la palabra de Dios es de esa palabra por la cual vamos a vivir. Entonces, esa es la mejor forma de nosotros orar a través de lo que dice la palabra, la Biblia, ¿verdad? Y personificarla y declararla. Entonces, pero cuando se trata del Espíritu Santo en nosotros, una forma del Espíritu Santo es dirigirnos
o poner un sentir o una inquietud para que oremos específicamente por algo o por alguien. Yo creo que todo creyente ha tenido este tipo de experiencia. Yo he escuchado un testimonio y también me ha pasado en el cual a veces el Espíritu Santo puede que levante a alguien para que ore. Uno siente esa necesidad de tener que orar por algo, por alguien. Y esto viene siendo el mismo Espíritu Santo que lo provoca, ¿verdad? Que nos inquieta, que oremos por ese algo, por ese alguien. Y luego nos enteramos de que era necesario que se hiciera. Incluso he escuchado testimonios en que era hasta vital. Entonces por eso es que tenemos que tratar de tener esa relación con el Espíritu Santo para que Él nos guíe a hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque todo siempre es con un propósito. Entonces en Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí habla de cómo el Espíritu mismo intercede por nosotros, a través de nosotros. No somos nosotros, sino el Espíritu Santo intercediendo con nosotros con gemidos indecibles, dice aquí. Y eso significa, son gemidos indecibles, son gemidos, es como sentimientos inexplicables o con una magnitud o una intensidad que uno no sabe, uno no podría explicarlos. Entonces, algo que no se puede explicar. Entonces en Romanos 8:27 dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por sus santos, por los santos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dar al Espíritu Santo el control absoluto para que Él pueda interceder por nosotros como a nosotros nos conviene? Para edificación nuestra conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo nosotros podemos hacer? En Romanos 8:27, como acabo de leer, él dice, perdón, ¿cómo podríamos nosotros dejar que el Espíritu Santo mismo interceda conforme a la voluntad de Dios por nosotros? Es hablando en lenguas. Entonces, cuando hablamos en lenguas angelicales o extrañas, como dice la palabra en 1 Corintios 14:2 dice, pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres, y a nadie le entiende, porque en el Espíritu habla de manera misteriosa. Entonces Isaías 28:11, en el Antiguo Testamento el Señor ya había profetizado lo que Él planeaba hacer, ¿verdad? Para estos tiempos o después de Cristo, que es donde en realidad se ve la manifestación de este don de lenguas. Dice en Isaías 28:11, porque en lengua de tartamudos y extraña lengua hablará a este pueblo. Entonces recibimos el don de lengua cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Entonces aquí dice en lenguas tartamudas, son lenguas extrañas, como dije en el versículo anterior, o en lenguas, son lenguas extrañas en realidad. Entonces nosotros recibimos este don cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Entonces ahora he escuchado muchas personas decir que han recibido el Espíritu o el bautismo del Espíritu Santo y con señal han hablado en lenguas quizás por ese instante, pero después no han podido volver a hacerlo. Y yo creo personalmente que esto se debe quizás a nuestro consciente, porque yo recuerdo haber sentido la llanura en mis principios cuando empecé en este caminar con el Señor. Y yo recuerdo haber sentido una llenura, algo indescriptible, completamente. Me llegué a sentir llena, pero no hablé en lenguas como en ese momento, pero luego recuerdo que yo oraba y sentía como esa necesidad de querer orar en lenguas, pero mi consciente yo decía, pero yo no sé hablar en lenguas. Entonces tenía ese miedo como de inventarme algo, ¿verdad? Y eso es lo que le sucede a muchos creyentes que han sido bautizados,
pero no se atreven a hablar en lenguas porque piensan que son ellos mismos, ¿verdad? Entonces es cuestión de conciencia, según yo he experimentado. Entonces orar en lengua requiere fe y requiere tener confianza en que el Espíritu Santo es quien lo hace a través de nosotros. El Espíritu Santo nos toma, a veces nos toma, ¿verdad? Sentimos el deseo, como esa necesidad, es como que el Espíritu mismo nos guía a hablar en lenguas. Entonces tenemos también esa sensación de que no podemos parar, pero no es que no podemos en sí, sino que no quisiéramos en realidad pararlo, no quisiéramos hacerlo. Entonces eh, uno puede parar si uno lo desea, pero uno en realidad no quiere hacerlo, ¿verdad? Y yo creo que así es mejor y así es bueno dejar que el Espíritu Santo sea el que guía a uno, ¿verdad? A hacerlo y también a que Él pare cuando Él crea que ya es necesario. A mí en lo personal yo lo prefiero así. Pero he descubierto también que esto es un don, como si pudiera decir, como cualquier don que una persona tiene dentro de sí. Lo único es que se requiere práctica. Y yo espero que no me malinterpreten, ¿verdad? Pero es algo que he podido experimentar y he escuchado eh, otras personas con esa misma experiencia. Yo tomo como, como puedo decir, yo tomo un ejemplo, vamos a decir, de alguien que tenga el don vamos a decir, de dibujar, se para enfrente de un cuadro y comienza a pintar y es algo como que sale, le fluye hacerlo, o alguien que tenga ese don de adorar, ¿verdad? Que tenga esa voz, ese don, saca las palabras, a veces quiere hablar quizás y le fluye ese don, porque es un don más que nada. Entonces, quien tiene el don de lenguas puede usarlo en cualquier momento. No tiene que esperar a sentir como ese impulso del Espíritu Santo, si así lo puedo decir, o ese deseo del Espíritu Santo para hacerlo, porque es algo que ya está en nosotros a través del Espíritu Santo y es algo que es un poco extraño, pero es algo porque sentimos como que es algo como que nosotros mismos, como que sale de nosotros. Entonces yo tenía, por ejemplo, yo tenía mucho ese temor de que, ¿qué tal si soy yo? Y yo empezaba a hablar en lenguas y yo misma me paraba, yo decía, pero es que yo estoy diciendo porque lo que yo estoy diciendo no tiene sentido. Y sentía como que en mi consciente, como, ¿y si soy yo que lo estoy produciendo, si soy yo? Y también me turbaba porque decía, pero es que no tiene sentido, ¿cómo es posible que esto, porque repito lo mismo y lo mismo? Y fue tanta mi inquietud que yo llegué incluso una palabra que yo repetía mucho, decía, pero ¿y por qué yo repito mucho esa palabra? Y como dice la palabra, es como lengua tartamuda. Entonces yo en mi inquietud agarré y empecé a buscar a ver si encontraba algún significado sobre esta palabra, porque de verdad yo no quería que fuera algo producido por mí misma. Entonces yo me puse a buscar y encontré un significado, no uno solo, en hebreo, era un significado en hebreo, pero es algo que yo no lo recomiendo, es algo que luego pude entender que fue falta de fe y fue falta de confianza en el Espíritu Santo hacerlo, como tratar de buscar, ¿verdad? Cuando uno habla en lenguas, aunque no tiene sentido, uno tiene que confiar en que lo que sale, el Espíritu Santo lo está guiando y lo está llevando al Padre, porque es una comunicación entre el Padre y el Espíritu, nuestro espíritu dentro de nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo hablando con el Padre, ¿verdad? Y intercediendo por nosotros conforme a las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, para terminar con eso, después de que yo busqué la información que encontré
un significado, ¿verdad? De lo que yo decía, eh, me di cuenta que jamás he podido volver a hablar esa palabra. Como eso que yo repetía, jamás lo he vuelto a hablar, ¿verdad? Y fue algo, es una forma como de quizás de tentar al Señor, ¿verdad? O de desobedecer. Entonces, no recomiendo que lo hagan. Mi consejo es que confíen en que el Señor es el Espíritu Santo que lo está haciendo y que el Señor lo recibe, ¿verdad? Que el Señor sabe que no lo estamos haciendo con mala intención, que viene de Él, que estamos confiando en que es algo que viene de Él. Entonces, eh, de Dios nos da el don de lenguas, ¿verdad? Él nos puede dar el don de lenguas extrañas y también nos puede dar el don de lenguas humanas, ¿verdad? Las extrañas son las que es para nuestra propia edificación, ¿verdad? Que ni siquiera el hombre las entiende. Y también nos da lenguas humanas, que el don de lenguas humanas, por ejemplo, yo el único idioma que yo hablo es español y casi inglés. Y casi inglés. Entonces, en estas dos lenguas, ¿verdad? Ya tengo, sí se puede decir, el don de poder hablar en las dos, o la facilidad. Pero Dios puede ahora mismo, si Él quiere, permitir que yo hable en otras lenguas como francés o portugués o arameo, aún lenguas. He escuchado muchos testimonios de que el Señor ha tomado a personas y las ha permitido que hablen en lenguas que ya ni siquiera en este día son vigentes, que solamente personas que han estudiado ese tipo de dialectos, si se puede decir, solo ellos saben lo que significa, o lenguas que ya no son muy comunes. Entonces el Señor puede hacer eso. Pues también he escuchado de que Dios le ha dado el que hablen, ¿verdad? Por ejemplo, escuché un testimonio, dos testimonios diferentes de personas diferentes, donde esas personas el Espíritu lo tomó, lo bautizó y duraron 3 días hablando en uno, recuerdo que era en chino, hablaba en chino y duró como 3 días y no podía comunicarse porque se había quedado como esa lengua impregnada y duró como 3 días que tenías que escribir. Mucha gente quizás no reciban esto porque van a decir cómo el Espíritu Santo va a permitir. Yo soy aprendido a no limitar el Señor a nada, y yo creo que Dios puede hacer posible que algo así suceda, y también personas que han hablado otro tipo de lengua. Entonces, pero nuevamente no recomiendo que estemos tratando de buscar a ver qué significa, ¿verdad? Porque cuando Dios nos da otro tipo de lengua otra vez, o es para nosotros lenguas extrañas o angelicales, y si es para otro, es para edificación de otra persona, quizás una persona que no conozca o no sepa bien, vamos a decir en español o en inglés, el Señor permita que el Espíritu Santo o les revele a ellos lo que se está diciendo, les traduzca a ellos personalmente, porque también está esa teoría, si se puede decir, de que el Espíritu Santo usa esas lenguas que los siervos de Dios usan a través del Espíritu Santo, y les traduce el Espíritu Santo a esa persona que Dios quiere hablarle directamente, o la persona, las lenguas que salen, pues salen en otro idioma para edificación de esa persona. Pero en sí, la lengua personal para nosotros es una lengua secreta, si se puede decir, entre Dios y nuestro espíritu para edificarnos a nosotros mismos. Entonces, en Primera de Corintios 14, del 1 al 28, no lo voy a leer porque es bastante largo y no quisiera desviarme de lo que en realidad quiero transmitir hoy, que viene siendo
la intercesión del Espíritu Santo en nosotros, pero sí tengo que hablar un poquito de esto. Primera de Corintios 14, del 1 al 28, el capítulo casi completo, del 1 al 28, se trata de la lengua dentro de la iglesia. Entonces Pablo habla del don de lenguas y cómo debe de ser usado en la congregación dentro de la iglesia. Pablo no es que condenaba el hablar en lenguas en la iglesia. Él deseaba que se usara el don con orden por causa del que no era creyente, ¿verdad? Él quería que si alguien o dos o tres personas hablaban en lengua, lo hicieran con un intérprete, ¿verdad? En orden para edificación del pueblo, para que también el pueblo fuera edificado y entendiera lo que Dios, el mensaje que Dios quería hablar. Entonces, pero si uno hablaba en lengua para uno mismo, solamente se estaba edificando uno, y Pablo quería que hubiera cierto orden en la iglesia, pero no es que él condenaba la lengua, porque él deseaba que el pueblo entero fuera edificado completamente, ¿verdad? Entonces él prefería que se profetizara para que así en vez de lengua se profetizara para que el pueblo entero, ¿verdad? Y aún los no creyentes fueran edificados. Entonces en Primera de Corintios 14, 18, él dice, Pablo mismo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la lengua prefiero hablar pero en la iglesia, perdón, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Entonces Pablo no prohibía el hablar en lenguas, sino que era cuestión de orden, pero sí podemos hacerlo nosotros para nosotros mismos, que hay muchas iglesias que condenan el hablar en lenguas, ¿verdad? No lo permiten, no lo quieren, ¿verdad? Es algo que prefieren que no se haga. Entonces, quería dejar ese punto claro, ¿verdad? Pero tenemos, el padre escucha, tengo un testimonio que escuché justamente el mismo día que, que hablé de que quería hacer una segunda parte de cómo el Espíritu Santo eh, nos instruye, ¿verdad? Él es el quien intercede por nosotros y es más eficaz, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, dice la palabra, es el que escudriña aún lo profundo de Dios, ¿verdad? Entonces, un testimonio que escuché fue de un padre que estaba escuchando a su hija orar. Entonces él la interrumpió y le dijo, ¿qué tú haces? Y la niña le dice, estoy orando. Y el papá le dice, no lo estás haciendo bien, así no se ora. Tú lo que estás hablando es las letras del alfabeto. Entonces ella decía, sí, papi, pero esa es mi forma de orar. Yo a Dios le doy una A y permito que Él sea el que haga lo que Él quiera con esa A. Entonces el papá, el Espíritu Santo, le dio la revelación al papá de que el hablar en lenguas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos en lengua, que muchas veces para nosotros no tiene sentido, porque hay muchas personas que hacen como si fuesen oraciones, si se puede decir oraciones que como que tienen sentido, otros son unas lenguas como tartamudas, ¿verdad? Que no tienen como que mucho sentido. Entonces el padre entendió que cada vez que nosotros hacemos un sonido, ¿verdad? O sale una palabra, ¿verdad? En lenguas, el Espíritu Santo toma esa palabra, se la lleva al Padre, ¿verdad? Y hace algo con ella, aunque para nosotros no tenga sentido. Entonces, esto fue una revelación para este padre. Entonces ese padre recibió esa revelación de parte del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo intercede por nosotros aún con esas palabras que a veces no tienen ni sentido. Y el bautizo del Espíritu Santo no es para que los que no son espirituales, es una promesa de Dios para todos los creyentes. En Lucas 11:13 dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánta más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien los pida. Dice el Hechos 10:44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y el 45 dice, y los fieles de la circuncisión
que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces el Espíritu Santo no es solamente para el que es muy creyente, muy devoto, muy espiritual, sino que es una promesa del Padre y la recibe todo el que la pide y el que lo desee. Y puedo decir que es cuando Dios desea que se haga así, ¿verdad? Hay un momento, yo creo que justo y preciso, que Dios así lo dispone, ¿verdad? Estos creyentes, cuando Pablo predicaba, los recibieron ahí mismo. ¿Por qué? Porque ahí estaba el poder de Dios, ahí estaban corazones, vamos a decir, necesitados o dispuestos, y también fue propósito de Dios, porque eso ayudó a que el Evangelio se expandiera aún mucho más. Entonces esto no es, solo hay que pedirlo, ¿verdad? Y tener la fe de que Dios algún día lo va a dar. A mí, en mi caso, yo lo recibí en un momento que yo sentía que no era digna, vamos a decirlo. Solamente me rendí y le dije, mira, Señor, aquí estoy, y en ese día pasó. Entonces hay mucho más que hacer o hablar, perdón, del Espíritu Santo, pero lo voy a dejar hasta acá porque hay, es muchísimo más, es mucho más profundo. Es mucho más profundo, ¿verdad? Hay mucho más. Les recomiendo que busquen, vamos a decir, testimonios, o que hablen sobre el Espíritu Santo y estos dones. Anoche justamente me encontré con un libro en YouTube, un libro audible. Un libro audible se llama El Caminar del Espíritu, El Caminar de Poder, y es una biografía de Dave Robinson. Se llama Dave Robinson, quien yo me había encontrado con su biografía hace tiempo, pero el libro lo empecé a escuchar anoche y solamente pude escuchar como 1 hora y media porque ya era súper tarde cuando lo encontré. Y él explica la experiencia que él tuvo. Él dice que él encontró una forma de Dios trabajar en su vida accidentalmente, pero sabemos que Dios, no hay nada accidental en las cosas del Señor. Y él explica su experiencia de hablar en el Espíritu Santo. Él fue un hombre que tuvo, vamos a decir, se entregó a Dios, se fue, volvió varias veces de los caminos del Señor, y ya llegó un tiempo en el que el Señor de alguna forma se sintió confrontado por el Señor, y el Señor habló a su corazón y él entendió que ya él tenía que afirmarse, empezar ese ministerio que Dios tenía. Él vio una visión, fue por una visión que él vio. El Señor le mostró en una visión de cómo él iba a quitar de él su ministerio si él no se ponía, sometía al Señor, ¿verdad? Y hacer la voluntad de Dios para él. Entonces él decidió dejar su trabajo y encerrarse en su casa. Y él decía que él se metía a orar 8 horas al día, si no me equivoco. 8 horas al día era como su horario de trabajo. Lo que él trabajaba, él decidió invertirlo. Ese iba a ser su nuevo trabajo, ¿verdad? Y él se metía y él decía que él se ponía a orar en lenguas y las horas se le hacían eternas, y él oraba y oraba, y él llegó a pensar y decía, pero ¿y si fui yo, si cometí un error, si no debí, si lo estoy haciendo mal? Pero él aún así seguía, él persistía, hasta que después de 3 meses alguien lo invitó para una reunión donde iban a estar unas cuantas personas dando testimonio de las cosas que el Señor estaba haciendo por ellos, y él, encantado, dijo sí, ¿por qué no? Ya él estaba cansado de estar en ese cuarto metido orando, y él no veía absolutamente nada, hasta lo que en esa noche el Señor empezó a mostrarle cosas
a través del Espíritu, ¿verdad? Y él atribuye todo lo que pasó. Les recomiendo que le escuchen porque la verdad es que es bastante largo. Es El Caminar del Espíritu, El Caminar del Poder, Jay Robertson. Um, yo ya me sabía un poco de la historia porque había visto su testimonio, ya lo había visto. Y él dijo que su vida cambió radicalmente, o sea, el Señor empezó a usarlo en gran manera y el don de lengua. También he escuchado testimonios de que ha sacado a personas de situaciones, vamos a decir, no han sabido qué orar, qué decir en un momento dado, y han podido hablar en lenguas, se lo han, como que dices, mío, yo no sé qué hacer, y han hablado en lenguas y el Señor ha hecho algo, ya sea librarlos de una situación o obrar un milagro en la vida de esa persona instantáneamente en ese instante. Entonces, él, lo que deseo en este día con esta enseñanza es que tomemos esa arma porque es una arma que tenemos para edificación nuestra y no solo nuestra, sino de nuestra vida, del ministerio, porque es orar conforme a la voluntad de Dios, lo que Él quiere para nosotros, porque a veces yo siento, dice la palabra, que a veces que no oremos como hacen los gentiles, ¿verdad? Porque piensan que por su vana palabrería van a ser oídos, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces caemos mucho en eso, ¿verdad? Y tenemos tantos años quizás pidiendo lo mismo y lo mismo. Y bueno, en el momento dado lo que es voluntad del Señor se hará, ¿verdad? Pero qué mejor forma de orar que sea el mismo Espíritu Santo orando a través de nosotros, pidiéndole al Padre que se haga su voluntad en nosotros, ¿verdad? Lo que Él quiere hacer por nosotros, que se manifieste lo que Él quiere. Entonces yo puedo decir que lo he estado haciendo por un tiempo, ya unas 2 semanas, quizás más, así he notado y que lo estoy haciendo así persistentemente, que quizás lo hago unos 15 minutos al día, quizás unos 20 minutos al día, y he podido notar que si entro y me siento de cierta forma, puedo notar que me siento diferente a pesar de que no sé, y a veces se siente como incómodo el Dios mío, ¿qué será lo que estoy diciendo? Espero que tú lo recibas. Y mientras hablo, también en mi mente le voy quizás adorando al Señor o diciéndole otras cosas, no sé, que quizás quiero. Entonces, espero que esto les sirva a ustedes. Trátenlo. Es una alma, es algo que es nuestro, que es bíblico, que es necesario que lo hagamos. Y espero que esto les sirva de algo. El Señor les bendiga. Bendiciones. Bye.